El oficialismo venezolano ha considerado la posibilidad de desdolarizar la economía en el país, entre otras cosas, pues para facilitar el financiamiento en bolívares. Así lo han señalado. Pero ¿esto es factible? Tenemos el día de hoy como invitado a Hermes Pérez. Él es economista y nos tiene su apreciación. Hermes, feliz día, bienvenido. Hola, buenos días ¿Cómo desde estás? Caracas, una lluviosa Caracas. Sí, ya veo que desde ayer ha estado lloviendo fuertemente en la capital y bueno, se mantiene ahorita en la mañana, ¿no? Bastante, bastante. De venida para la universidad, la cota mil estaba trancada porque hubo un árbol que se cayó a la vía. Sí, también vi que en la zona de la línea en Petare habían como especie de inundaciones por el desbordamiento del río Guaire. Mira, bastante, bastante agua ha caído en Caracas en las últimas 24 horas. Bueno, vamos a estar monitoreando. Si usted está conectado y está viendo algo relacionado con el tema de las lluvias, puede compartirnos la información a través de nuestras plataformas, en especial por YouTube. Hermes, Perfecto. vamos a poner en contexto a nuestra audiencia sobre este planteamiento que ha traído el oficialismo venezolano. ¿Es posible desdolarizar la economía en el país? Bueno, primero tenemos que poner en contexto dónde se hizo este anuncio, ¿no? Tenemos que recordar que Venezuela va a tener elecciones en 2 meses. Entonces, en ese sentido, estamos en campaña electoral. Efectivamente, durante un evento que patrocinó con Industria, un alto funcionario, una alta funcionaria del gobierno venezolano anunció el hecho de la desdolarización, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas hay verdades sobre esto y qué cosas no son tan ciertas? Bueno, tenemos que recordar que primero tenemos una pérdida de impulso de la inflación. Nosotros teníamos una inflación que llegó a estar en 130.000% en 2018 y este año la inflación se ubica en abril a 65%. Esta pérdida de impulso de la inflación facilita el hecho de que entonces se puedan realizar operaciones en bolívares. Eso es una realidad, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que atentan y otro elemento que favorece la desdolarización es el hecho de que en Venezuela la moneda de curso legal es el bolívar. Entonces, efectivamente, más allá de que hubo una dolarización de facto por el incremento enorme de la inflación, en la moneda de curso legal para la mayoría de cosas sigue siendo el bolívar. Tenemos más de 4 millones de empleados públicos que cobran en bolívares y tenemos más de 2 millones de jubilados que cobran en bolívares, ¿no? Pero, Ahora, ¿qué ventaja trajo en otro, su momento la dolarización en el país? perdón. ¿Qué ventaja trajo en su momento dolarizar la economía venezolana? No, bueno, muchísimas ventajas. O la principal ventaja era el hecho que ante una inflación tan elevada, entonces el hecho de que uno se pasara a dólares, eso impedía entonces que el poder de compra se deteriorara de manera tan rápida, ¿no? Sin embargo, está pasando un elemento ahorita que también facilita realizar operaciones en bolívares, ¿no? Es el hecho de que nosotros tenemos con Estados Unidos una relación complicada, no tenemos relaciones comerciales, y entonces el cono monetario de los billetes en dólares que está en circulación en Venezuela es un cono cada día más deteriorado. Te pongo en contexto, ¿cómo hacíamos antes cuando teníamos una relación normal con Estados Unidos? El Banco Central encuestaba dentro de la banca comercial cuáles eran las necesidades de dólares, cuántos dólares de 100, de 50, de 20, de 10 y de uno se tenían a toda la banca. Entonces el Banco Central le hacía una solicitud a la Reserva Federal y mensualmente importábamos conos de la moneda estadounidense nueva todos los meses. Además, la banca y el Banco Central recogían los billetes de dólares deteriorados, se lo devolvíamos a la Reserva Federal y con el permiso del Departamento de Estado, de la gente de aduanas y la Reserva Federal, entonces ellos nos regresaban, nos cambiaban esos billetes viejos deteriorados por los billetes nuevos. Ese proceso en los últimos años, por razones todas conocidas, no tenemos una relación funcional con Estados Unidos, no se hace. Entonces el cono monetario estadounidense que está en circulación, sobre todo los billetes de 1, de 5, de 10 y de 20, están bastante deteriorados. Entonces pagar operaciones que equivalen a 10, 15, 20
hasta $40 se hace complicado por el deterioro de los billetes. Entonces, eso de alguna forma ha facilitado el hecho de que, unido con la caída, la pérdida de impulso de la inflación, se facilita el uso de los bolívares. También tenemos que reconocer que la dolarización de facto trajo algo muy conveniente en Venezuela, que ahora la mayoría de cuentas, por no decir todas las cuentas, están denominadas en dólares. Entonces, uno con una cuenta corriente normal, yo por ejemplo, de mi banco, yo puedo pagar, tengo dólares depositados en esa cuenta y puedo pagar en cualquier comercio y entonces se puede evitar automáticamente de la cuenta de dólares y bolívares, entonces no necesito efectivo en dólares. Entonces en la calle se ve un menor uso de dólares, de billetes de dólares, pero no es que ha caído de manera importante, sino que ahora las cuentas bancarias, la mayoría están vinculadas con cuentas de dólares. Entonces, esos tres elementos han facilitado el hecho de que podamos realizar transacciones que son en Bolívar, pero sin embargo, estamos hablando que más o menos el 40% de las operaciones que se realizan en Venezuela, en efectivo, se realizan todavía con la moneda estadounidense. Cuando hablamos, por ejemplo, de la fijación de precios, el 98% de los precios fijados en todos los comercios, incluso los servicios, los impuestos que se le pagan al gobierno, están prácticamente fijados en dólares. Entonces, realmente es un poco complicado eso, pero a eso que estoy comentando hay un elemento adicional de fondo. Venezuela sigue manteniendo una inflación que menos mal que ha perdido impulso, pero sigue siendo una de las 5 inflaciones más elevadas del mundo. La inflación en Venezuela es 65% al año. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación está en torno a 3,6%. Entonces, es realmente hablar de la reducción de las operaciones en dólares, sobre todo a corto o incluso mediano plazo en Venezuela, pareciera más que una oferta electoral que una realidad importante. Otro elemento que estamos viendo y que por lo menos a mí me preocupa bastante es el hecho de que este año, al estar en campaña electoral, la liquidez monetaria ha aumentado de manera importante. O sea, se está hablando de reducir el uso del dólar, pero sin embargo, el Banco Central y el gobierno están emitiendo más bolívares y a una velocidad importante. En 2017, de diciembre a mayo, al 17 de mayo, la liquidez monetaria, la cantidad de bolívares que han aumentado en la economía creció 47%. Para que Ahora, tengan una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, la liquidez en 2023 cayó 2,4% y la liquidez en Reino Unido en 2023 cayó 1,6%. Entonces, países, las grandes economías, para controlar la inflación, reducen la liquidez. Nosotros tenemos una inflación sustancialmente muy alta y aquí la liquidez está aumentando a una tasa anual de 220%. Así, casi imposible de que se pueda desdolarizar. ahora, para ponerlo en palabras sencillas, coloquiales, ¿qué significa el hecho de que se estén imprimiendo más bolívares en Venezuela? Para el ciudadano común, ¿en qué se traduce? Bueno, básicamente eso significa que el gobierno está gastando más, no tiene forma de recibir ingresos en la misma magnitud, entonces manda al Banco Central a que imprima más billetes y eso se traduce de nuevo en más inflación. Eso es un fenómeno que lo estamos viendo desde 2015, el hecho de que el gobierno entonces no financia sus gastos con la emisión excesiva de dinero por parte del Banco Central. Eso fue la génesis de la hiperinflación y lo estamos viendo sobre todo en esta campaña electoral. Es Cuando algo así hablamos, como cuando usamos la tarjeta de crédito, aun y cuando sabemos que de pronto no vamos a tener la capacidad de pagar. sí, fíjate, el Banco Central y los bancos centrales en el mundo tienen una capacidad especial. ¿Qué significa eso? Que de la nada pueden crear dinero. Por eso, eso es una capacidad especial, pero es una capacidad muy peligrosa. Por eso, las legislaciones en el mundo impiden o prohíben que los bancos centrales puedan
imprimir dinero de la nada para prestárselo al gobierno. Todas las legislaciones del mundo prohíben el hecho de que los bancos centrales impriman dinero de la nada con simplemente un clic tecnológico y saquen dinero en circulación. En Venezuela eso está prohibido por la Constitución y por el artículo 34 de la ley del Banco Central de Venezuela. Eso, ¿por qué está prohibido? Bueno, porque se conoce de que ese elemento, el hecho de que los bancos centrales impriman dinero de la nada, produce inflación, más dinero buscando menos bienes y servicios en la calle. Entonces, nosotros en Venezuela, el Banco Central, en lo que va en un año, ha aumentado la emisión de dinero en casi 200%. Wow. 200% más bolívares, Ahora, Elvis, buscando. ayúdame a entender este concepto. La gente tiene la creencia de que un año electoral hay más circulante de dinero en la calle, por lo tanto debería haber más productividad, pero tú hablas de que esta impresión de bolívares se traduce en más inflación. Para el venezolano, cuando sale a la calle, que va a ser un mercado, ¿qué significa esta más inflación? ¿Es el venezolano el que está pagando, por ejemplo, la campaña electoral, por decirlo de alguna manera? Básicamente el gobierno gasta más de lo que tiene sus ingresos, genera más billetes y al final todos los venezolanos que estamos en este territorio pagamos, vamos a decir, los gastos del gobierno con más inflación. Básicamente en eso se traduce. Ojo, ¿cuál es la función del banco o de los bancos centrales? Colocar la cantidad de dinero necesaria para la actividad económica. Si se piensa, por ejemplo, el estimado del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL es que Venezuela este año pueda crecer 4%. Vamos a suponer que creemos en esa estimación de crecimiento. Si vamos a crecer 4%, deberíamos emitir más o menos una cantidad consona con ese crecimiento, porque va a haber 4% más de bienes y servicios disponibles, necesitamos más o menos más dinero para poder realizar las operaciones. Pero con 4% de crecimiento, si se emite 200% más de billetes en circulación, ese exceso de bolívares buscando esa pequeña cantidad de bienes y servicios propicia el fenómeno inflacionario. Eso está altamente estudiado. Más dinero, mucho más dinero en circulación, persiguiendo una cantidad determinada de bienes y servicios, una cantidad pequeña, eso es lo que genera la inflación. Ahora, el oficialismo ha utilizado la narrativa de que esto se va a traducir en créditos en bolívares, pero bajo la tasa de cambio oficial, ¿cómo se equipara esto? Bueno, nosotros tenemos una prohibición de facto de crédito en Venezuela. La tasa de encaje legal en Venezuela se mantiene en los últimos 3 años en 73%, que es el encaje legal, lo que retiene el gobierno de las cuentas de los depositantes en Venezuela. Le dice, de cada 100 bolívares que los venezolanos depositamos, el gobierno mantiene inmovilizado 73%. Es más de 73% por una razón metodológica, pero al final ese 73% no se puede utilizar para crédito. Eso es una prohibición que se tiene hace 2 años. En la práctica, el crédito en Venezuela prácticamente no es existente, equivale más o menos a 1,6% del Producto Interno Bruto. En Latinoamérica el crédito es equivalente al 50% del Producto Interno Bruto, nosotros tenemos uno, y efectivamente, mientras no se reduzca el encaje legal en Venezuela, que es una prohibición, es la tasa de encaje más elevada del planeta y que prohíbe de facto los créditos, no tiene que ver con este tema de dolarizar o desdolarizar, no. El problema para que exista un poquito más de crédito es que el gobierno reduzca la tasa de encaje legal que se ha mantenido extremadamente elevada desde hace algunos años. De hecho, yo estuve en un evento en noviembre de 2022 donde oí a una alta funcionaria del gobierno reconocer que el encaje legal en Venezuela se mantenía muy elevado y que eso era una prohibición del crédito, que ellos iban a pensar en flexibilizar eso. Sin embargo, han pasado más de 2 años y no han reducido el encaje. Se reduce el encaje reduciendo el coeficiente que existe oficial con una instrucción y eso inmediatamente significaría la posibilidad de que la banca pueda dar más crédito. En los últimos 11 meses, la banca en Venezuela tiene
un déficit de encaje. ¿Qué significa? El encaje es tan alto que realmente no tienen forma, no tienen recursos líquidos para poder prestar en Venezuela. Ahora, tomando en cuenta todos estos panoramas que estás describiendo, por ejemplo, la altísima carga tributaria para el sector empresarial y esta inflación de la cual estás hablando, ¿cuáles serían los escenarios para la economía venezolana en lo que resta de año? Mira, sobre todo nosotros habíamos pensado en que la inflación podía inclusive ubicarse en torno al 50%. Con este repunte del gasto que hemos visto en semanas recientes, sobre todo la última semana, la semana del 17 de mayo, hubo un repunte de la liquidez monetaria que está asociada al gasto del gobierno por razones electorales, algo que es normal en la mayoría de países donde hay elecciones, pero sin embargo aquí el salto en términos absolutos y relativos ha sido importante. Reitero, estamos hablando de un crecimiento de la liquidez de 216% en un año, eso es algo exageradísimo. Entonces pudiéramos incluso pensar que la inflación ya no cerraría en 50%, que podría ser un poquito más. De la misma manera, estamos los estimados del Fondo Monetario Internacional de ahorita, de abril, y de la CEPAL también, de marzo a abril, hablaban de una estimación del crecimiento del 4%. Estaríamos hablando entonces que el 4% ahora se convierte en un techo y que el riesgo es que el crecimiento se ubique en un valor inferior a eso, entre 2 y 3%. Entonces, en ese contexto, sobre todo la implementación de nuevos impuestos que salen de la noche a la mañana, tenemos que recordar que los impuestos son necesarios, pero deberían venir acompañados en un plan, un programa económico que nos dé razón de todos los gastos del gobierno que se desconocen, de todos los ingresos del gobierno que se desconocen, de cómo se va a financiar y si se va a utilizar deuda para financiar el presupuesto público. Eso se desconoce de 2009. Entonces tenemos un panorama, además de lo electoral, bien incierto. Y desde el punto de vista económico, me preocupa que la situación se esté deteriorando en función a lo que teníamos pensado que podía pasar en la economía venezolana a principios de este año. Reitero, la inflación entonces a lo mejor no cierre en torno a 50%, sino que se mantenga incluso en los tres dígitos y podemos hablar entonces de un crecimiento que se ubique entre 2 y 3%, que es un crecimiento muy pequeño porque las economías emergentes deberían crecer por encima del 5% para que ese crecimiento sume al crecimiento por persona en el país. Ante el proceso electoral, muchos empresarios son bien comedidos al momento de hacer inversión porque no se sabe qué pueda pasar. ¿Cuáles serían las recomendaciones tanto para quien quiere emprender como para quien ya tiene su empresa? ¿Qué deben hacer en este año donde, bueno, se está definiendo el futuro del país? Bueno, lo que pasa en la mayoría de países cuando hay elecciones es que esa incertidumbre detiene el proceso de inversión por manera temporal en los países. En algunos países donde la incertidumbre electoral es mayor, se detiene un poquito más. En aquellos países donde el proceso electoral es más transparente, entonces la situación es menos problemática para el inversionista. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un proceso electoral inédito en Venezuela. Las garantías electorales no sabemos si están garantizadas. Ahorita, por ejemplo, pudimos oír el tema esto de los no viene a ser observador del proceso electoral, pero más allá de eso, el punto es que tenemos un proceso electoral inédito. En ese contexto, lo mejor es, hay una palabra en inglés que se aplica muy bien, wait and see, esperar y ver el resultado electoral y después de esto, entonces tomar las decisiones para el proceso de decisión de inversiones en lo que resta del año. Faltan aproximadamente 2 meses para la elección. Eso en términos de una decisión para un emprendedor, una empresa pequeña, mediana, grande, es poco tiempo, simplemente habría que esperar y después de eso entonces podemos ver cuál será el curso a seguir de la economía y tomar las decisiones que se consideran adecuadas, no solamente para el proceso de inversión. Cualquier decisión económica importante debería ponderar el hecho de que en 2 meses tenemos un evento electoral importante y entonces
incluso el hecho de comprar una vivienda, vender un vehículo, cualquier cosa, pareciera que lo más conveniente es esperar a que pasen las elecciones y después de eso hacer decisiones importantes en términos de inversión. ¿Cuál crees tú, según tu experiencia, ya para cerrar, qué es la percepción que tiene el venezolano sobre la economía en el país? Bueno, estamos hablando de un país que todavía tiene altísimos niveles de inflación, tiene altísimos niveles de pobreza. Estamos hablando de una pobreza crítica que está por el orden del 50%. No hay información de datos públicos conocidos, no se conoce el dato del Producto Interno Bruto desde 2019, no se conoce cuánto el gobierno gasta en educación, en salud, en seguridad, porque no hay información de 2009. No se sabe, por ejemplo, qué porcentaje de los ingresos constituye el IVA, el impuesto sobre la renta o los ingresos petroleros dentro del total de ingresos del gobierno. No se sabe el monto de la deuda interna ni externa del país. Entonces, el país tiene una serie de incertidumbres muy, muy elevadas. Estamos en cesación de pagos, no pagamos nuestros compromisos internacionales desde 2017. Sin embargo, bueno, las personas siguen parándose todos los días a trabajar, los empresarios siguen abriendo sus empresas. Entonces es una situación complicada, sobre todo pensando entonces que a eso se le suma un proceso electoral complejo. Efectivamente, el venezolano sigue con su ánimo de trabajar. Yo venía esta mañana y a pesar de la lluvia, tú ves el volumen de personas y carros en la calle que quieren seguir trabajando, quieren seguir aportando al país, pero la situación política, la situación económica no es una situación clara que facilite, que te dé facilidades para que las personas puedan tener un mejor desempeño económico. Ojalá la situación se aclare, sobre todo en materia económica. No hay un programa económico conocido, coherente. Las personas que están al cargo de la toma de decisiones económicas, por lo menos las que son visibles, no son personas que tienen un conocimiento y una experiencia en temas económicos. Entonces, esas son cosas que pesan a la hora de un desempeño económico eficaz. Rescato esa frase de que es preferible esperar y mirar a ver qué pasa. Gracias, Hermes, por compartir con nosotros tus apreciaciones en materia de economía muy adaptada a lo que significa la realidad del venezolano. Feliz día para ti, feliz fin de semana. Hasta luego y saludos a tu audiencia. Gracias. Era Hermes Pérez, economista venezolano, hablando el día de hoy sobre estos temas de interés general.